Hola, bendiciones para todos. Hoy abordaremos nuestra clase número 8 y vamos a estar hablando acerca de la Biblia como la palabra inspirada e infalible de Dios. Pero ¿qué les parece si antes de ello hacemos un repaso de nuestra clase anterior? En la clase número 7 estuvimos hablando acerca de la salvación y lo hicimos basados en el Evangelio de Juan capítulo 3 versículo 16 que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y aprendimos un hermoso principio en la clase anterior. Aprendimos que Dios decidió amar al ser humano pese a su pecado y les ha entregado el hermoso regalo de la salvación y de la vida eterna. Vimos también en la clase anterior acerca de 4 pasos esenciales, muy sencillos, para poder ser salvos y poder nosotros recibir este regalo de la vida eterna. Lo hicimos haciendo alusión a 4 palabras que todas inician con la letra C. La primera palabra es la letra conocer. Y conocemos que debemos conocer el plan de salvación. El tema de la Biblia, el tema de la Escritura, es la redención. Y de Génesis a Apocalipsis, Dios comienza a desarrollar su hermoso plan de salvación para traerte a ti este hermoso beneficio. La segunda palabra es la palabra creer. ¿Y en quién creemos? Creemos en nuestro Señor Jesucristo. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Él es el único que fue capaz de poder restaurar la relación que tiene Dios con todos los seres humanos. La tercera palabra es la palabra confesar. ¿Y aquí qué confesamos? Confesamos que Jesús es Señor, que Jesús es Salvador, que Él es Rey. Y por último, la palabra cuidar. ¿Qué cuidamos? El hermoso regalo de la salvación y de la vida eterna. Así que haciendo estos 4 pasos muy sencillos con estas 4 palabras, conocer, creer, confesar y cuidar, vamos a poder obtener los beneficios de la salvación y hablaremos de 5 beneficios que obtenemos cada vez que tú conoces el plan de salvación, cuando tú crees en el Señor Jesucristo, cuando tú confiesas que Él es tu suficiente y único Salvador y cuando, por supuesto, tú cuidas este hermoso regalo de la vida eterna y de la salvación. ¿Cuáles son esos 5 beneficios de la salvación? El primero de ellos es el perdón. Recibimos el perdón y lo hacemos desde la concepción de una remisión total y definitiva de todos nuestros pecados. Pecados pasados, pecados presentes, pero también de nuestros pecados futuros. El segundo beneficio de la salvación que vimos fue el beneficio de la justificación. Y es el acto por el cual Dios nos declara a ti y a mí inocentes, justos y santos. Mira, a través de esa obra salvífica de Cristo en la cruz del Calvario nos declaró así. La justicia de los hombres solamente puede declarar inocente a alguien que es justo, a alguien que es correcto. Pero la justicia divina tiene la capacidad de, aún nosotros siendo pecadores, declararnos inocentes, santos y justos. Mira, esto es el Evangelio. El Evangelio es que Dios nos trata como si tú y yo jamás hubiéramos pecado. El tercer beneficio es el beneficio de la regeneración. Y aquí estamos hablando de un nuevo nacimiento. ¿Y qué es el nuevo nacimiento? ¿Qué es la regeneración? Es la participación en la naturaleza divina, en el orden moral y espiritual. Abandonamos nuestra condición caída y pecaminosa y ahora nos permeamos de la naturaleza divina, esa naturaleza que trae santidad, esa naturaleza que trae limpieza y pureza a nuestro ser interior. El cuarto beneficio es el beneficio de la adopción. Y aquí habla de un creyente justificado que, habiendo nacido de nuevo por el Espíritu, al ser engendrado por Dios, es colocado en la gloriosa posición de hijo y heredero de todas las promesas de Dios. Tú y yo tenemos el lindo privilegio en esta tierra de ser llamados hijos de Dios. Y por último, el beneficio de la eternidad, que nosotros gozamos parte aquí en la tierra de manera parcial, pero que disfrutaremos de manera plena y completa en el reino de los cielos, tal como nos lo dice Juan en el capítulo 17, versículo 3, que nos dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado.
Entonces date cuenta que la vida eterna la tenemos aquí en la tierra cuando tú y yo tomamos la decisión de conocer a Dios y de conocer a Jesucristo, su único Hijo, el autor y consumador de nuestra fe. También vimos en la clase pasada que este plan de salvación tiene un mensaje transformador. Es capaz de establecer la verdad de Dios en nuestra propia vida, en la vida de los individuos, en la vida de familias, de sociedades, de naciones completas. ¿Y cómo lo hace? A través de reconocer dos comisiones, dos mandatos. Estamos hablando del mandato cultural en primera instancia y en segunda medida estamos hablando del mandato evangelístico. El mandato cultural que habla acerca de la comisión de la creación y el mandato evangelístico que nos habla de permitir y cumplir la gran comisión. La gran comisión que Jesús nos dejó cuando partió de la tierra y nos dijo: id y haced los discípulos. ¿En dónde? En todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles que guarden todas las cosas que Él nos enseñó cuando estuvo aquí sobre la tierra. Este es el hermoso plan de la salvación. Tenemos una historia transformadora que comienza con Dios en la eternidad y nuestra historia termina con Dios aquí en las naciones, todas las naciones de la tierra, quienes traerán la gloria de vida a nuestro Padre Celestial. Muy bien, hasta esta instancia de nuestro curso, tú y yo ya tenemos que tener claro el panorama de los libros de la Biblia en el Antiguo Testamento. Hay una clasificación y tú y yo ya a esta instancia debemos tener aprendidos de memoria los 39 libros del Antiguo Testamento. Empezamos con esta clasificación con el Pentateuco, son los primeros 5 libros de nuestra Biblia escritos por Moisés y comienzan con el libro de Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Seguido el Pentateuco tiene una clasificación nueva que habla de los 12 libros históricos y inician con el libro de Josué, Jueces, Ruth, primer libro de Samuel, segundo libro de Samuel, primer libro de Reyes, segundo libro de Reyes, primer libro de Crónicas, segundo libro de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. Esos son los conocidos 12 libros históricos del Antiguo Testamento. Seguido a estos libros históricos, entonces, iniciamos una nueva clasificación, conocidas como los libros poéticos. Inicia con Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y terminamos con Cantar de los Cantares. Luego de estos 5 libros poéticos, iniciamos con 5 libros de los profetas mayores. Estamos hablando de Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y de Daniel. Y seguido a estos 5 libros de profetas mayores, terminamos el Antiguo Testamento con 12 libros de los profetas menores. Estamos hablando de Oseas, Joel, Amos, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y terminamos con el libro de Malaquías. Creo que con esto terminamos entonces nuestro repaso de la clase anterior y ahora vamos a abordar el contenido de la clase número 8. Para lo cual quiero pedirte que puedas allí, desde tu lugar de estudio, abrir tu Biblia en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Vamos a leerlo en la versión de Reina Valera, pero también lo vamos a hacer en la Nueva Traducción Viviente. La Reina Valera del año 1960 nos dice de la siguiente manera la Escritura. Dice la Biblia: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, nos está hablando de un acto que nos lleva a inquietarnos, un acto que nos lleva a la reflexión. Es útil también para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Leámoslo de nuevo. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y ahora leamos la misma cita bíblica, pero desde la Nueva Traducción Viviente. Dice así: toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida.
nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Muy bien, quiero que te ubiques entonces en la página 127 de tu manual y vamos a razonar y a reflexionar 3 preguntas de reflexión, de razonamiento que tenemos en todas nuestras lecciones. La primera es, ¿qué me enseña este texto bíblico sobre Dios? La segunda es, ¿qué me enseña este texto bíblico sobre mi vida? Y por último, ¿cómo puedo aplicar de manera práctica el texto bíblico a mi vida? Y quiero que te tomes ahí unos minutitos para poder contestar estas 3 preguntas. Y al mismo tiempo quiero que las socialicemos en este día tú y yo. Hoy vamos a contestar a esta primera pregunta. ¿Qué me enseña este texto bíblico sobre Dios? Y según el texto bíblico que acabamos de leer, podemos ver que tenemos tú y yo a un Dios que es veraz, a un Dios que es un maestro en todo el sentido de la palabra. Dice que nos dejó este libro hermoso y que este libro es útil para enseñarnos, así que Dios hace las veces de maestro. Dice también que es útil para redarguirnos y tenemos aquí en esta faceta a un Dios que le gusta hacernos reflexionar, para eso nos ha dado la razón, para hacernos reflexionar de manera interior y poder corregir todos nuestros caminos. Tenemos también a un Dios que nos dejó la escritura y dice que es útil también para corregir. Y tenemos a un Dios que con su amor, de manera amorosa, nos va a corregir a ti y a mí cuando no estamos haciendo las cosas bien. Y por último, dice que tenemos a un Dios justo. Este es un libro que nos va a instruir en toda justicia. ¿Y para qué Dios hace esto en nuestra vida? Dice que para que tú y yo entonces seamos perfectos y enteramente preparados para toda buena obra. Así que con esta parte B de esta cita bíblica podemos contestar la segunda pregunta. ¿Qué me enseña este texto bíblico sobre mi vida? Y la verdad es que Dios quiere que tú y yo seamos perfeccionados día tras día para que podamos estar preparados para toda buena obra. Y por último, ¿cómo puedo aplicar este texto bíblico a mi vida? Y creo que la manera práctica de poderlo hacer es dedicarle las primeras horas de nuestro día a poder leer la Escritura. Este libro hermoso que Dios nos ha dejado para enseñarnos, para instruirnos, para corregirnos. Qué bueno que tú y yo comencemos a tener un estudio estructurado de la palabra de Dios y le permitamos al Espíritu Santo que obre en nuestra vida. Bien, también quiero que hoy abordemos nuestra palabra clave del día de hoy. Y la palabra clave es la Escritura. Viene del griego graphe y su significado es un documento escrito. La Sagrada Escritura entonces corresponde a la totalidad de los libros de la Biblia. Y la Biblia es la colección de libros inspirados por Dios, donde están contenidas las revelaciones de Dios, los principios de la fe cristiana, pero también las reglas en la práctica, cómo tú y yo vamos a poder aplicar los principios que Dios nos dejó aquí escritos. Se compone de 2 testamentos, el Antiguo, y sobre la mitad de tu Biblia vas a encontrar el Nuevo Testamento. La Biblia entonces debe ser nuestro estándar de lenguaje, así como de fe. Y aprendemos con todo esto que hemos razonado y reflexionado, que la palabra de Dios es tan importante en nuestra vida, porque a través de ella podemos ver reflejada su verdad. La verdad existe porque Dios existe. Nadie posee la verdad dentro de sí. Es Dios quien la revela a través de la creación natural. Toda la creación, Él se revela a nosotros. Pero también lo va a hacer a través de la revelación especial, que es su palabra, la Biblia. La Biblia, que es la verdad y la palabra inspirada de Dios, se convierte entonces en la autoridad máxima y final para el creyente. Se convierte en la norma por la cual toda enseñanza y doctrina debe ser medida y evaluada. La palabra de Dios crea unidad y centrada en la verdad y no en la mentira de las tradiciones de los hombres,
nos enseña que su palabra es inspirada por Dios, es autoría de Dios y no de los hombres. La revelación de Dios entonces provee los fundamentos para el conocimiento y la razón humana. Y vamos a aprender un nuevo principio en esta clase. Y el principio de esta clase es que Dios enseña, instruye y corrige por medio de su palabra para cumplir su propósito en mi vida. Dios enseña, instruye y corrige por medio de su palabra para cumplir su propósito en mí. Y hoy he traído una ilustración, he traído 3 elementos que en la palabra, en la Biblia, representan la palabra inspirada de Dios. He traído este frasquito con este rico producto que tú y yo conocemos como la miel. He traído esta espada, que es una espada de juguete, una espada de mi hijo, pero que también representa la escritura. Y he traído esta linda lámpara, que también representa la palabra de Dios. Y bueno, quiero que abordemos esta ilustración leyendo la carta a los Hebreos en el capítulo 4, versículo 12. Dice de la siguiente manera: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y mira, la palabra de Dios no es simplemente la colección de palabras o un medio de comunicar las ideas de Dios para el hombre. Dice este texto bíblico que es viviente, que cambia la vida. Y mira, es una palabra dinámica que quiere obrar en nuestras vidas. Con la agudeza del bisturí de un cirujano, revela lo que somos y lo que no somos. Penetra hasta la médula de nuestra moral y de nuestra vida espiritual. Discierne lo que está adentro de nosotros, tanto lo bueno como lo malo. Y no solo debemos tú y yo oír la palabra, sino que también debemos permitir que ella moldee nuestra vida. Y es por eso que la palabra dice que es como espada de 2 filos, ¿no? Cada vez que preparamos un mensaje, cada vez que preparamos una enseñanza como esta, debemos permitir que la palabra de Dios primero nos corte a nosotros, para que de esa manera podamos ser eficaces y efectivos al transmitir su mensaje y permitamos ahora que la misma palabra pueda también cortar a otras personas. Y siempre que la palabra de Dios tiene ese propósito en nuestra vida, va a permitir Dios que lo haga para que podamos salir bendecidos tú y yo. Por eso dice que es espada de 2 filos, ¿no? Pretende primero cortarme a mí, tocarme a mí, ministrar mi vida, para luego yo convertirme en un instrumento en sus manos y poder bendecir la vida de otras personas. Por eso la palabra dice que es como espada. Pero mira, también es espada de 2 filos porque con la misma palabra con la que yo me puedo salvar, con la misma palabra yo me puedo condenar. Es así que la palabra de Dios es una riqueza ilimitada a la cual tú y yo podemos acceder. Pero mira también lo que nos dice la Escritura, la Biblia, en el Salmo 119, versículo 103. Dice: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Y por eso he traído este segundo elemento, ¿no? La miel. Es un rico y dulce alimento. Y mira, dice que la palabra de Dios nos hace sabios. La verdadera sabiduría va más allá de un conocimiento acumulado. Es la aplicación correcta de ese conocimiento para que tú y yo podamos cambiar la vida. Lo que hace la palabra de Dios es hacernos la vida dulce en medio de un mundo ácido o insípido. Por eso la palabra de Dios se asemeja a la miel. Un rico producto que cuando tú y yo lo probamos, nos hace la vida dulce. Hay 2 versículos más adelante, en el Salmo 119, versículo 105. Dice:
Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y mira, es obvio que si caminamos en la noche en medio de un bosque, necesitaremos luz que nos impida tropezar con las raíces de algún árbol o no caer en algunos hoyos. En esta vida andamos a través de un bosque oscuro, lleno de maldad. No obstante, la Biblia puede ser la luz que nos muestre el camino hacia adelante, para no tropezar con falsos valores, con falsas ideologías, con falsas filosofías en este mundo. Por eso la palabra de Dios también se asemeja con una lámpara. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra. Y mira, cuando encendemos la luz de la palabra en nuestra vida, puedes ver cómo esta luz tiene la capacidad de dispersar todas las tinieblas que están a nuestro alrededor. Es cuando tenemos la luz de la palabra de Dios en nuestro camino que se nos hace claro el horizonte y el camino por donde tú y yo andamos. Y de seguro, si tenemos esta luz todos los días de nuestra vida, vamos a llegar a nuestro destino seguro. Así que la palabra de Dios es espada, la palabra de Dios es miel, pero la palabra de Dios también es una lámpara que ilumina nuestro camino. Muy bien, con esta ilustración nos adentramos a ver algunas de las características exclusivas de este libro, de la Biblia. Y vamos a hablar de 4 características exclusivas de las Sagradas Escrituras. Vamos a ver la definición de 4 palabras: revelación, continuidad, iluminación e interpretación. Y abordemos la primera, abordemos la palabra revelación. ¿Qué nos habla esta palabra? Nos habla de la actividad por la cual Dios se hace conocer y declara su propósito al hombre. Esto es revelación, la actividad por la cual Dios se hace conocer y declara su propósito al hombre. Pero hay una segunda palabra, y es la palabra iluminación. Y esta palabra habla de la obra del Espíritu Santo que indicó el mensaje de Dios al hombre, a la mujer, al profeta de Dios, y ahora capacita al oyente o al lector para que podamos nosotros también comprender las verdades espirituales que hay en ella. La tercera palabra es la palabra interpretación, y nos habla acerca de la obra del Espíritu Santo que permite que la Biblia sea explicada a través de ella misma. Mira, la Biblia tiene la capacidad de explicarse a ella misma, no necesita de otro libro que la explique. Ella misma es autosostenible, se autosustenta el poder de su palabra en nuestra vida. Y por último, la palabra continuidad. ¿Qué significa? La palabra continuidad significa que su revelación es progresiva y consistente, conservando la intención de Dios al hombre, sin ser afectada ni por las circunstancias, ni por el tiempo, ni por el lugar o por los estados de ánimo de todos sus autores. Así que podemos tener aquí, en cuanto hablamos de continuidad, que la Biblia fue escrita en un periodo de 1600 años, que fue escrita a lo largo de 60 generaciones, que fue escrita por más de 40 autores de todas las clases sociales. Entre ellos habían campesinos, pescadores, habían estadistas, habían reyes. Podemos ver en su continuidad que fue escrita en diferentes lugares, fue también escrita en diferentes épocas, fue escrita en 3 continentes, en Asia, en África y en Europa, que fue escrita también en 3 idiomas: el arameo, que vamos a encontrar algunas pocas porciones de este lenguaje, pero más del lenguaje hebreo, y por último el lenguaje griego. Arameo y hebreo, que componen los lenguajes del Antiguo Testamento, y el griego, que compone el original en el Nuevo Testamento. Pero cuando hablamos de continuidad, también hablamos que fue escrito bajo la influencia de distintos estados de ánimo. Y sabes,
Esto me encanta porque la Biblia no esconde por ningún motivo los errores de las personas que lo escribieron, por ejemplo. La Biblia denota y da claridad de sus debilidades, de sus falencias, de sus defectos, de sus errores, pero también habla de sus cualidades. Y nada de esto hace que su palabra se vea afectada. Como lo dijimos, no se ve afectada ni por las circunstancias, ni por el tiempo, ni por el lugar, ni por los estados de ánimo de cada uno de sus autores. Pero quiero también que podamos definir una quinta palabra dentro de las características exclusivas del libro de Dios, y es la palabra inspiración. Y cuando hablamos de inspiración, hablamos de un proceso por medio del cual Dios capacita a un ser humano para recibir, interpretar y registrar en forma precisa, competente y fidedigna los mensajes de Dios para su pueblo. Nuevamente voy a definir esa palabra, inspiración, proceso por medio del cual Dios capacita a un ser humano para recibir, interpretar y registrar en forma precisa, competente y fidedigna los mensajes de Dios para su pueblo. Y hace alusión a lo que nos decía la palabra de Dios en Hebreos 4:12, ¿no? Que la palabra de Dios es viva y eficaz. Es la inspiración divina, es la inspiración de Dios, la escritura. En cuanto al tema de la Biblia, todos entendemos que hay un tema central de Génesis a Apocalipsis. Y el tema central que aborda la Biblia es la redención del hombre, la redención de la humanidad. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, tú vas a darte cuenta que la Biblia habla de la preparación para la venida del Redentor. Estamos hablando aquí de nuestro Redentor, de nuestro Señor Jesucristo. Pero en el Nuevo Testamento hay una clasificación de 4. La primera, estamos hablando de un evangelio visto de maneras diferentes por 4 autores, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que nos habla acerca de la manifestación del Redentor, de nuestro Salvador, de Jesucristo. El libro de Hechos, que es el libro histórico del Nuevo Testamento, nos habla acerca de la proclamación del mensaje del Redentor. Por otra parte, las epístolas o cartas generales nos habla acerca de la explicación del mensaje del Redentor. Y por último, el libro de Revelaciones, el libro de Apocalipsis, nos va a hablar acerca de la consumación de la obra de nuestro Redentor, de nuestro Señor Jesucristo. De esta manera entendemos que la Biblia, dentro de su estructura, tiene 39 libros que componen el Antiguo Testamento y 27 libros que componen el Nuevo Testamento. Hay una forma que yo le enseño a veces a las personas para que se puedan aprender esta estructura de la Biblia. Yo lo hago con algo que he denominado el teléfono de Dios. El teléfono de Dios es 266-39-27. 266-39-27. Tú dices, ¿cómo así el teléfono de Dios? Mira, es muy fácil. Cuando hablamos del número 2, estamos hablando de 2 testamentos, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Los siguientes 2 números, 266. Cuando hablamos del 66, estamos hablando de los 66 libros que componen nuestra Biblia. Seguido, el 39 son los 39 libros que componen el Antiguo Testamento. Y por último, el número 27, que habla de los libros que componen el Nuevo Testamento. Ahí está, 266, 39, 27. Ahora, en cuanto a su aplicabilidad, nosotros podemos acercarnos a la Escritura, al libro sagrado, de diferentes formas. Y Dios quiere, por lo menos en esta clase, que aprendamos 4. En cuanto a su aplicabilidad, Dios quiere que nos acerquemos al libro sagrado primero con la intención de poderlo estudiar o escudriñar. Mira lo que dice Juan en el capítulo 5, versículo 39. Dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Todo este libro, de Génesis a Apocalipsis, va a hablar acerca de la persona de Jesucristo, el Hijo de Dios. Pero en segundo lugar, en cuanto a su aplicabilidad, Dios quiere que nosotros nos acerquemos a este libro para meditarlo. Y el Salmo 1, versículo 2 nos dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia,
y en su ley meditan de día y de noche. Dios quiere que la Biblia, la palabra de Él, se convierta en nuestro primer pensamiento en la mañana, en nuestro último pensamiento en la noche. Que estemos de constante teniendo el mensaje de Dios en nuestra mente, que lo estemos meditando, que nos metamos en sus historias, que podamos sacarle jugo a cada uno de sus principios, sobre todo que podamos vivirla. En tercer lugar, Dios desea que cuando nos acercamos a la Biblia podamos confesarla o podamos citarla, recitarla. Y esto también hace referencia a que tú y yo podamos orar la palabra. La palabra de Dios nos dice, porque muy cerca de ti está la palabra, está en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. Eso es lo que nos dice Deuteronomio 30, versículo 14. Y por último, creo que de todos los que hemos hablado, el más importante es este último. Nos habla en cuarto lugar que en cuanto a su aplicabilidad tú y yo la podamos obedecer. Y el primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 22 dice, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Y lo que nos está hablando aquí la palabra de Dios es que Dios quiere sobre todas las cosas que tú y yo seamos hombres y mujeres obedientes, obedientes a lo que Él nos manda, obedientes a cada uno de sus mandatos, a cada uno de sus mandamientos. Por último, dijimos que es importante todo esto que aprendemos, poderlo llevar a nuestra vida de una manera práctica, que lo que hemos aprendido en nuestra mente, que hemos bajado al corazón, lo podamos llevar a nuestras manos, a la voluntad. ¿Cómo podemos desarrollar este hábito de estudiar, de leer, de meditar, de confesar, de orar la palabra, pero también de obedecerla en nuestra vida cotidiana? Bueno, lo vamos a hacer a través de un método devocional de estudio que te queremos enseñar el día de hoy, que se llama PAMPE. PAMPE es una disciplina de estudio de la palabra de Dios y vamos a conocer a continuación cómo se puede desarrollar este método en nuestros devocionales personales de estudio de la palabra de Dios. PAMPE es un acróstico. Como saben, los acrósticos se escriben de manera vertical y esas letras que componen este acróstico nos hablan de palabras claves de cómo tú y yo debemos desarrollar cada vez que estudiamos, meditamos, confesamos y obedecemos la palabra de Dios. La primera P hace referencia a los pecados que debo confesar. La siguiente letra, que es la letra A, habla de actitudes que tú y yo debemos adoptar, o si por el contrario estás en un pasaje bíblico que habla de actitudes que debemos evitar, entonces no serían las que debemos adoptar, sino las que debemos evitar. La M, la letra M, habla de mandamientos que tú y yo debemos obedecer. La P habla de promesas que tú y yo debemos reclamar. Y la E, ejemplos que debemos seguir o imitar, o por el contrario también debemos evitar. Y de esta forma, cada vez que tú te acerques a un texto bíblico, vamos a aplicar este método devocional que lo vamos a estar profundizando en nuestra próxima clase. Vamos a hablar la próxima clase acerca de la oración, vamos a profundizar un poco más acerca de este método devocional, pero vamos a dejarlo en esta clase por el momento hasta aquí. ¿Listos? Por último, te invitamos para que puedas desarrollar los talleres que hemos dejado en las páginas 128, 129 y nuestro taller de registro que está en la página 130 de nuestro manual. Recuerda que vamos a tener un reto semanal esta semana y nuestro reto semanal es que vamos a estar hablando con Dios. Vamos a tener nuestro tiempo devocional donde vamos a orar, pero también vamos a aplicar este método de estudio que hoy tú y yo aprendimos. Vamos a estar meditando en la cita bíblica de Malaquías capítulo 4, versículo 6. Vamos a contestar cómo podemos aplicar este texto bíblico a nuestras vidas, pero al mismo tiempo vamos a desarrollar nuestro método devocional de estudio PAMPE. Vamos a identificar los pecados que debemos confesar,
las actitudes que debemos adoptar o evitar, los mandamientos que debemos tú y yo obedecer, las promesas que debemos reclamar y por último, los ejemplos que debemos seguir o imitar. Muy bien, quiero que ahí donde tú estás podamos orar al Señor y podamos darle gracias a Él por lo que hemos aprendido en esta clase. Pidámosle al Espíritu Santo de Dios que nos permita llevar este conocimiento a la práctica. Padre Celestial, te damos tantas gracias. Gracias porque tú decidiste revelarte a nosotros, Señor, y lo hiciste a través de la creación, de todo lo creado, de todo lo que nuestros ojos pueden ver, Señor. Pero gracias porque tú también decidiste revelarte a nuestras vidas cuando nos dejaste la Escritura, Señor. Cuando nos dejaste la Biblia, Padre Celestial. Allí, Señor, está registrada tu verdad. Allí están registradas tus palabras. Allí están registrados los principios, los mandamientos que tú quieres que nosotros como seres humanos obedezcamos. Padre, hoy entendemos que tu palabra es infinita para nosotros, que tu palabra es hermosa para nosotros. Señor, que podamos nosotros aplicarla, Señor, y así como dice la Escritura, cielo y tierra pasarán, mas tu palabra no pasará, Señor. Que así como dice tu palabra, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre, Señor. Que podamos atesorar la Escritura en nuestra vida de una forma y de una manera especial. Ayúdanos, Señor Jesús, para que cuando la leamos podamos entenderla, Señor. Que venga la inspiración tuya también a nuestra vida, que seas tú iluminándonos para poder acercarnos al libro sagrado y poder, Señor, tomar las riquezas que allí has dejado para nuestra vida, Señor. Permite que podamos estudiarla, que podamos meditar en ella, que podamos, Señor, confesarla, que podamos orar la palabra todo el tiempo en nuestra vida, Señor, pero sobre todas las cosas, ayúdanos, Señor, para que podamos obedecer lo que tú demandas de nosotros allí, Señor. Esos mandatos que nos has dejado no como prohibiciones, Señor, esos mandatos que has dejado para protegernos, para traer seguridad a nosotros, para que podamos aplicar y poner por obra, Señor, ejecutando esos principios hermosos con el potencial, Señor, de hacer nuestra vida feliz, libre, justa, limpia en esta tierra, Señor. Te damos a ti gracias y lo hacemos hoy en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Dios les bendiga. Recuerden que dentro de nuestro reto semanal está terminar nuestras tarjetas del tamaño de un naipe. Recuerden que todas las tarjetas deben ser 39, las que corresponden a los libros del Antiguo Testamento. Todas deben ser del mismo color, del mismo tamaño, y vamos a comenzar a aprendernos en orden los libros de la Biblia del Antiguo Testamento. Dios te bendiga y nos vemos en una próxima ocasión. Dios les bendiga.